Hola, buenos días. En este vídeo os voy a explicar mi experiencia con la impresora de resina para que todos aquellos que estáis empezando pues no cometáis los mismos errores que cometí yo y ya tengáis esas enseñanzas ganadas. Disculpadme la edición porque no soy un experto y el vídeo será muy simple, pero la idea es que tengáis en un único sitio todas las cosas básicas que necesitéis en la impresora y las herramientas básicas necesarias, lo mínimo y algo más complementario también, si hace falta. Bueno, lo primero, para los que no sepáis las impresoras 3D de resina cómo funcionan, como pequeña introducción, decir que funcionan con una resina que está en estado líquido y que es fotopolimérica, que eso quiere decir que al contacto con la luz solar se endurece, se convierte en un sólido. También, aunque no te lo dicen, el calor también influye, es decir, si la metes en el horno también se solidificaría. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque hay que intentar que el sitio en el que esté la impresora tenga unas temperaturas más o menos controladas. La impresora, el funcionamiento que hace es solidifica una capa muy pequeña de hasta 10 micras o 5 micras en las impresoras más precisas y va subiendo el eje Z, es decir, la altura de la placa, como se ve en la imagen, va subiendo poquito a poquito, capita a capita, y te va haciendo el objeto. Decir que, bueno, aunque es una maravilla, ¿no? Que de un líquido se consiga una cosa sólida y que es un avance muy importante, la calidad que producen estos artículos es menor que la de los productos industrializados. Es decir, si por ejemplo hacemos minis, la calidad del material no es la misma que te puede sacar el plástico. ¿Sabes? Y también hay que decir que el coste unitario, el coste directo que se llama, que el coste de los materiales exclusivamente, sale más caro hacerla en resina que en plástico. Sí que es verdad que si te compras un producto comercial, pues a lo mejor hay otros costes que en una impresora casera no tienes, como por ejemplo pueden ser eh, derechos de imagen, licencias, todos los costes indirectos, venta, almacenaje, todo ese tipo de cosas no están, entonces sí que puede ser rentable. Pero lo que es el coste directo como tal es más caro imprimir en resina que imprimir en plástico. Bueno, que el plástico inyectado. He dividido lo que es la impresión desde el origen hasta que tienes la pieza lista en dos fases. Una que podríamos llamar de software, que es del diseño de la pieza y las preparaciones en el ordenador, y luego las de hardware, que empezarían con poner en marcha la impresora hasta que las piezas están acabadas. Por temas de experiencia, que soy más experto quizás en la última parte, o que es más interesante lo que os voy a decir porque lo he visto menos, en este vídeo solo vamos a hablar de la parte de hardware. Pero si os interesa y os gusta y me lo decís, pues os digo un poco los truquitos que sé, que uso muy poquitos en el tema del software. Lo primero, este apartado que llama puesta en marcha de la impresora, lo primero que hay que tener en cuenta es elegir el lugar donde vais a disponer de la impresora. Aunque muchas de ellas vienen con unas capotas que dicen que reflejan la luz del sol, yo no me fiaría y siempre la pondría lejos de lo que es la luz del sol. Que no tenga contacto directo. En este caso, esto está debajo de una ventana dentro de un armario, entonces la luz del sol no le da nunca. Es ideal que sea un sitio con temperatura estable, es decir, pues lo ideal sería una alacena donde se ponen las conservas y tal, que eso que se dice en lugar fresco y seco, pues esta sería la misma idea. Pero va en contra de la de abajo, que es también fundamental, que es una buena ventilación para que los gases, que no son buenos, pues que se puedan retirar fácil. O sea, lo ideal sería meterla en un sitio muy aislado y con un tubo con una extracción. Y luego ya aconsejo, que lo he aprendido a base de sangre y de manchar cosas, intentar que eso que pongo de mínimo recorrido resina impresora. Es decir, que las botellas de resina para llenar la cubeta o luego la cubeta con la resina que se recicla, que estén a la distancia lo más cerca posible y que todo lo que pase por debajo sea manchable, no haya problemas si se mancha. Porque, bueno, ahí veis esas manchas que tiene ese tablero que puse para proteger el armario. Porque la resina es muy difícil de limpiar, allá donde cae te fastidia la superficie y
Entonces intentad en la medida de lo posible que esos recorridos sean lo mínimos posibles para evitar estropicios. Y también hay que tener en cuenta eso que os pongo, que el espacio que uséis para la impresora, el espacio que le dejéis no sea el de estrictamente la impresora, sino que las cubetas que tengáis al lado, el bote de resina, las herramientas que tengáis más a mano para imprimir, las tengáis cerca para no tener que hacer viajes en balde y que se os pueda caer la resina por el camino. Siguiente paso sería hablar de los consumibles que requiere lo que es la impresora. Evidentemente el primero es la resina, que es el más evidente, y también hay que tener en cuenta otro que se llama el FEP. Por ejemplo, en esta foto veis a la derecha una cubeta en estado vertical inclinado. El FEP es esa base de plástico, ese acetato que tapa la cubeta, que hace de culo de la cubeta. Ese acetato tiene que ser lo suficientemente transparente como para permitir que pase la luz desde la pantalla que está abajo en la impresora a la resina, y con el tiempo puede deteriorarse. Yo la verdad es que no imprimo mucho, pero a mí los FEPs que puse en su día, cuando me llegó la impresora, que me llegó de segunda mano, estaban los FEPs bastante mal, les compré nuevos y les puse y me han durado bien y me funcionan bien. Y yo en mi caso creo que compré unos de AliExpress que me costaron 10 o 12 euros, 10 plastiquillos. Como consejo que os doy para proteger la impresora, ahora hablaremos de las pantallas, interesa gastar un FEP y ponerlo encima de la pantalla, pegándolo con celo, de forma que si cae alguna gota, caiga encima del FEP, podáis cambiarlo y no caiga encima de la pantalla. Luego veréis en la foto que tengo varias cubetas y varias planchas de impresión, o sea, varios cabezales. Eso es porque heredé la impresora de una persona que las utilizaba para uso profesional y entonces tenía que tener siempre la impresora en marcha. En mi caso yo con un juego funcionaría sin problemas. Está bien tener más de una cubeta por si acaso se te rompe algún FEB o quieres cambiar de resina de varios colores o alguna cosa, pero no es en absoluto necesario. Y por último vamos a hablar de las pantallas. Que las pantallas, esta impresora en concreto, que es de las primeras que se comercializaron a nivel grande, que es la Photon S, tiene unas pantallas. Estas pantallas ya ahora son dedicadas para la impresión, pero en su día eran pantallas de móviles de phablets, que esos que se llamaban, de 5 pulgadas y media o 6 pulgadas, y lo que hacían era, se le quitan unas láminas de la pantalla y con eso se consigue que se imprima en blanco y negro. Y eran pantallas normales y se suelen quemar bastante. Yo habré roto dos o tres pantallas más que FEPs. Las compro muy baratas en AliExpress, serán muy malas, pero bueno, que sepáis que eso hay que tenerlo en cuenta también en los costes. Sobre todo, una vez se me quemaron un par casi seguidas porque imprimía días seguidos, 24 horas al día. En cuanto he impreso ya mucho más relajado y le he puesto el FPS de protección, ya no he tenido más problemas. Aquí, por ejemplo, os puedo enseñar una pantalla que, estando bien, está rota, en el sentido de que esa manchita que veis ahí es que se ha quemado ese trozo de pantalla. Entonces lo que se vaya a imprimir en esa zona no se imprimirá, porque ahí no le da la luz. Y luego, bueno, pues una vez tenemos, estos son los consumibles que vamos a usar en la impresora. Conforme vayamos usando más consumibles y más herramientas, las iremos exponiendo. Podemos empezar lo que es la impresión. Básicamente es poner la cubeta en el sitio, comprobar que el FEP, el plastiquito esté bien, esté sin agujeros y no tenga trozos de alguna impresión anterior que se hayan solidificado y que se hayan soltado. Eso es muy importante. Que la cubeta esté atornillada, hay que atornillarla porque si no se generan unas fuerzas de succión que levantarían la cubeta. Agitar la resina muy bien, cargar la cubeta y darle al botón de imprimir. Ahora os pongo un par de vídeos en el que se ven estos pasos.
Bueno, ya se ha acabado la impresión y ahora lo que hemos hecho es apagar la máquina. Ahora lo que tendremos que hacer es primero quitar la pieza esta para que cualquier gota o cualquier cosa la quitemos de en medio. Y yo lo que hago, pues, bueno, mira, lo hago así, para que veáis. Coges y la quitas tal cual. Y esto me lo guardo para llevármelo ahora al grifo, que bajo el chorro de agua le ataco. Sobre todo, el truco es hacer palanca en las esquinas, como cuando despegamos una pegatina. Haciendo palanca llega un momento que haces ¡pap! Y salta todo de golpe. Es importante que para eso las bases estén unidas entre sí, así es más fácil luego. Y nada, y aquí tenemos la resina que ahora tenemos que quitar, y lo que hacemos es la ponemos aquí en este escurridor que hay aquí en este invento para reusarla luego, porque vale dinero. Si hubiésemos acabado de imprimir y la impresión hubiese acabado y no hubiese habido errores, podemos quitar la placa y poner una limpia, o quitar la placa y volverla a poner, la que hemos usado. Yo tengo recambios porque yo heredé la máquina y ya venía así, pero si no, realmente con uno y uno funcionas bien. Pues eso, ahora si se nos diese el caso de que la impresión hubiese salido sin problemas, sin errores, y no hubiese quedado nada de resina seca en la máquina y está recién acabada la impresión, que la resina se ha movido con el baile de la máquina del subir y bajar, podríamos hacer una impresión sobre la misma resina. Como esto lo he impreso esta mañana, acaba esta mañana, y a lo mejor hasta dentro de 2 o 3 días, o bueno, ya hasta el martes no vuelvo a imprimir, lo que hago ahora es vaciar la cubeta en el separador. Que si tuviese 3 manos os lo grabaría, pero bueno, os lo imagináis, es desmontar los tornillos y sale la cubeta, que tiene líquido, aunque no lo veáis, tiene líquido porque yo uso resina transparente, que es la que mejor me va. Y ahora, pues con habilidad, vamos a intentarlo, a ver, que cunda el pánico. A ver, lo estoy haciendo sin guantes porque en teoría todo está limpio, no voy a tocar la resina de ninguna manera y no va a haber heridos. Esperemos. Una vez hemos impreso, lo que tenemos que hacer es retirar la plancha. Tendremos ahí ese que he llamado el cabezal de impresión, o la plancha de impresión en la que están pegadas nuestras figuras, y lo que hay que hacer es separar esa pieza. Con la impresora venían unas espátulas de plástico que no me han servido para nada. Me ha tocado atacar con estas rasquetas de pintor o de yesaire, podríamos decir aquí en Valencia. Y como os pongo en el vídeo, lo que hay que hacer es atacar desde alguna esquina e intentar hacer palanca y levantar. Una vez consigues levantar algo, le puedes poner el chorro de agua ahí directamente y se genera una presión tipo ventosa que hace pop y salta todo. Sí que es importante, alguna vez me ha pasado, las primeras impresiones, sobre todo que era más novato, lo que hay que hacer es intentar que las bases estén unidas entre ellas para que al quitar una parte se te quite todo. Porque si no, si tienes que ir trocito a trocito, si por ejemplo imprimes 7 figuritas y las bases no están separadas, que tienes que hacer palanca 7 veces y es un poco rollo, porque hay que hacer bastante fuerza. De hecho, el siguiente consejo, no hacer fuerza contra el lavabo. Yo la primera vez que lo hice palanca y apoyé esa pieza metálica, la pieza metálica azul contra el lavabo, y me salieron unas rayitas. Y bueno, pues en teoría lo ideal sería, una vez quitas la pieza, ponerte a quitar soportes y a lavar, a hacer los siguientes pasos. Pero si no podéis o no tenéis, o tenéis que hacerlo en otro lado, que sepáis que estas piezas las puedes meter en incluso la impresión. Si la impresión la dejas en la impresora, por ejemplo, imagínate que lo dejas imprimiendo un viernes y hasta el lunes o el martes no puedes volver, no pasa nada. Estas impresiones se quedan estables hasta que le dé la luz del sol. O sea que puedes tener una semana perfectamente esto sin secar ni sin curar. No es urgente. Siguiente paso, para mí es lo más rollo que tiene este sistema, que aunque te compres las máquinas de Wash and Cure, te lo tienes que comer, que es el paso de quitar los soportes. Los soportes son
esos pequeños andamios que sirven para sujetar la pieza y conseguir que se monte sin tener que ir contra la ley de la gravedad. Es decir, estas piezas se van haciendo poco a poco, boca abajo, y se hacen a partir de lo que había debajo, a partir de lo que había en la capa de abajo. Entonces, si pones un codo, si un pelito, si alguna cosa que debajo no tiene nada, no se podría imprimir. ¿Cómo se pueden imprimir? Con soportes. Es un mal necesario, cuantos menos soportes mejor, pero claro, cuanto menos soportes corres el riesgo de que se te quede un brazo colgado, que se te quede sin imprimir. Entonces, pues es un compromiso el que hay. En todo caso, llega un momento que hay que quitar los soportes, hay que hacerlo con guantes, es un proceso sucio y pues eso, pegado al lavabo y con mucho cuidado, sin prisa, y con mucha paciencia para quitar todos los soportes y sin prisa para no romper las piezas más delicadas, que hay algunas piezas que son más finas casi que el soporte que las sujeta. Entonces, si vas a lo bruto, el punto débil no es el soporte, sino que es el brazo o la mano o la pierna. Sobre todo me suele pasar, pues eso, con alguna pierna, algún brazo, los cables es un drama. No sé si será muy bien porque tengo aquí la resina transparente, pero eso que se ven ahí abajo son los soportes, que es lo que hay que quitar. Lo suyo es ponerle un chorrete de agua caliente, dejarlo ahí en el chorro de agua caliente y que reblandezca los soportes. Y yo los quito atacando desde la base con los alicates esos que os he enseñado. Y poquito a poquito, porque claro, si te pasas, por ejemplo, estas piezas, a ver, mire, por ejemplo, esto es un mago, no se verá nada, pero bueno, sí, exacto. Esto de aquí es el bastón del mago, que fíjate cómo está cogido el soporte. Pues eso hay que ir muy despacito, porque si no se queda la mitad en el campo. Ahí veis restos de andamios que ahora limpiaré, y aquí tenéis el cajón de los andamios y ya las piezas limpias, que son las que limpiaré ahora. Las piezas, sin andamios, listas para limpiar. Los siguientes pasos son, como se comenta en los vídeos, el lavado de las piezas. Hay diferentes formas de hacerlo. Lo ideal es utilizar estas máquinas que se llaman Wash and Cure, que lo que hacen es, una vez sacas el cabezal de la máquina, pones la plancha directamente en la máquina, y lo que te hace es genera como un torbellino en esa banqueta que tiene alcohol, genera como un torbellino y te limpia las piezas. Tiene el problema de que limpia las piezas y el soporte, entonces estás gastando alcohol en limpiar unos soportes que vas a tirar. Entonces, pues desde el punto de vista del alcohol, pues no es lo más rentable, pero bueno, tampoco, por la comodidad que da, pues es interesante. También estas máquinas, pues yo creo que son caras, ahora mismo te cuestan lo mismo que la impresora. Si imprimes mucho sí que te compensan, pero yo que hago impresiones muy muy casuales, no las he usado. Lo que me he comprado muy baratito fue una máquina de ultrasonidos en AliExpress, que no es de ultrasonidos, pero bueno, hace el papel. Y luego para limpiar, lo ideal es alcohol isopropílico. El alcohol de 96 también va muy bien, lo que pasa es que es más caro. Y luego yo también he usado un alcohol que tiene Mercadona, que hace el apaño. Limpiar las piezas, las metemos en esta cubeta y yo uso este alcohol. No es el mejor, pero es muy barato, es de Mercadona y no me va mal y además huele bien. Metemos y simplemente hacemos esto. Cuidado con romperlas, pero bueno. Bueno, aquí las tenemos. Ya en teoría están limpias a falta de curar. Las vamos a ir dejando aquí, en esta que tenemos en blanco. E iremos pasándolas de aquí a la limpieza y a este cubo. El alcohol no sé si se aprecia, pero bueno, está más manchado que antes. Antes estaba blanco que parecía agua, transparente, que parecía agua, y ahora está mucho más blanco por los restos de la resina. Y las figuritas que antes estaban transparentes totales tienen como un blanco, no sé, es una transparencia blanca. Eso es un poco pues el alcohol que se les ha quedado pegado. Y nada, ahora falta curarlas, vamos a ello.
Bueno, este es el empastre que se ha montado un poco en el váter. Ahora hay que limpiar un poco esto porque si no los Family Points se... Vamos a ver la máquina de ultrasonidos. A ver, mira, aquí hay dos piezas exactamente iguales. Vamos a ponerlas aquí. Vamos a ver si es verdad que funciona bien. Bueno, la máquina dicen que es de ultrasonidos, pero son sonidos, sin el ultra. Es una excéntrica que mueve un motorcillo y vibra. Pero bueno, al final el resultado puede ser el mismo, vamos a ver. Vamos a ver qué ha pasado. Ahora mandaré fotos. Y lo siguiente es el tema del curado. El curado también, estas máquinas Wash and Cure que hemos visto antes, una vez te limpian, quitas el alcohol, quitas los soportes y ya metes las piezas en la bandejita y tiene unas luces LED que te lo hacen. Otra opción, si no tienes ninguna máquina, si no te has gastado ni un duro, es meterlas en un vaso de agua o en un tupper de plástico que le dé... O sea, ten en cuenta todos los tuppers que se ven en las imágenes y en los vídeos. Eso es solo se puede ya usar para eso, porque no sirven ya para el consumo humano, ni para tocarlo, ni para nada, ¿eh? No, eso solo para esto, y si no se usa para esto, a tirar. Esa opción, la de usar un tupper y ponerlo en la ventana, es interesante, pero claro, tiene que darle la luz del sol a la ventana, hay algunas que no dan, en invierno los días se hacen más cortos. Ahí yo sí que veo interesante, si no te quieres comprar la máquina que vale un dinero, pues hacer el apaño que he hecho yo, que es utilizar, me compré un LED ultravioleta en el Express, que no sé si cuestan 5 o 6 euros, y me hice un apaño artesanal, pero que es muy artesanal, no es tan bonito, pero me da el mismo papel que si fuese un Wash and Cure, una máquina de estas. Ahora lo vemos en los siguientes vídeos. Esto es una caja que estaba guay, que la tenía mi mujer de pinturitas e historias, que me ha venido muy bien. Y esto es una tira UV ultravioleta que compré en AliExpress, que se conecta al USB. Se puede poner en un cargador normal o, bueno, como tengo el ordenador encendido, la pongo en el ordenador. Y eso es una peana giratoria. Como le da luz por todos los lados, no haría ni falta, pero bueno. Ahí con la peana me equivoqué, porque tienen AliExpress unas más baratitas que van con la plaquita esta fotovoltaica, y por comprarme la buena y tal, es una que va con cargador también a USB, por eso tengo dos enchufados, y tiene batería y tal, pero es un rollo. Y luego esto es la plaquita que pongo con la base. Entonces ahora voy a poner las figuritas y las voy a preparar para que se cubren. Y ahí las dejamos que se vayan endureciendo, ¿vale? Cerramos el horno. Si no tenéis esta maquinita podéis, o una maquinita oficial, que sería mejor, podéis funcionar con metiéndolas en vasitos de agua de plástico, porque luego serán radioactivos esos vasos. Las metéis en un vaso de agua de plástico con agua y las ponéis en la ventana. Seguimos aquí, las había puesto en la base a curar y ya se han curado con la luz ultravioleta. Si os fijáis están como quemadas, un poco amarillas. Hombre, si interesase hacerlas más transparentes, pues las hubiese sacado antes, pero me gusta que estén bien curadas, para que no me exploten por la resina sin curar. Ahora os enseño un ejemplo. Si te fijas, estas que están más blancas, mira, aquí tenemos una curada y otra sin curar. Esta que está más amarilla está curada y esta está sin curar. Entonces saco las que estaban sin curar, las que están curadas. Esto es un poco pues liquidito que tenían las anteriores. Esto ya desde de muchas impresiones. Y ahora esto a curarlas. Y lo habréis oído alguna vez, que si la resina no está curada, explotan las minis. Pues aquí tenemos un ejemplo. Mira, esto es la gorrinada que hacen y el desastre que es. Sobre todo si te pilla con la mini pintada o con tal. Mira, esto es... A ver si se ve. No sé si veis ahí una raya,
podemos decir que es como un coolant cuando explota, cuando no es que explote, sino que la resina sin curar se va comiendo lo que hay y se expande de algún modo y se resquebraja y sale este goteo y estas cosas. Fíjate, esto de aquí era resina donde se me ha ido la imprimación, aquí también es por donde ha goteado la resina y bueno, pues fíjate, la base ha hecho un cisco y le puse esto para que no me rompiese nada más. Esto lo suyo da pena, pero es tirar la figurita. Muchísimas gracias a los que hayáis llegado hasta aquí y espero que os sea útil a los que estáis empezando con la impresión. Si os interesa el tema del software, lo tratamos en otro vídeo. Me lo ponéis en comentarios y lo intentamos hacer. Muchas gracias y suerte con la impresión. Un abrazo.